Hola, mi nombre es Alejandra Gabriela Vázquez Gómez. Curso la materia de Estancia 1, Servicios de Alimentos, con la docente titular Claudia Fernanda Leiva Gómez y con la docente adjunta Briseitzel Miranda Reynoso. Voy a presentar el proyecto de mejora y el tema de investigación con acervo bibliográfico. Cursé mi estancia 1 en la Fundación de Ayuda al Débil Mental y mi proyecto de mejora se titula Optimización del proceso PEPS en el servicio de alimentos de la Fundación de Ayuda al Débil Mental. En el área de servicios de alimentos, es indispensable cuidar en todo momento la inocuidad alimentaria, con la finalidad de evitar la contaminación en la preparación de los alimentos y así poder prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Este proceso inicia con la recepción y el manejo óptimo de la materia prima, una vez que ésta entra al área de almacén de víveres, debiendo aplicar en todo momento el manejo adecuado de almacenamiento. Uno de los métodos más utilizados para la conservación de los alimentos es el proceso PEPS, es decir, primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero en entrar deberá ser lo primero en salir, aplicándose a los alimentos perecederos y no perecederos. En el caso de los alimentos no perecederos, se debe revisar también la fecha de caducidad, cuidando que su salida del almacén sea antes de que ésta se cumpla. Este proceso debe de garantizar la adecuada rotación de los alimentos, de acuerdo con su fecha de recepción, su vida útil, su vida de anaquel. Por ello es indispensable también rotular la fecha de ingreso al almacén y colocar la materia prima conforme a esta para asegurar la correcta rotación y así evitar el desperdicio de los alimentos, ayudando a reducir costos. Además, este proceso facilita la revisión, ayudando a llevar un control más adecuado del inventario. El proyecto de mejora en el área de almacén de víveres de la Fundación de Ayuda al Débil Mental propone optimizar el proceso PEPS que se lleva a cabo actualmente. Esto para poder garantizar la inocuidad de las materias primas, conservando sus propiedades sensoriales y prolongar su vida útil en el almacén de secos, refrigerador y congelador, haciendo que el inventario pueda llevarse a cabo de una manera más sencilla para el personal de cocina, pues en ocasiones, cuando no hay personas practicantes en el establecimiento y los fines de semana, las cocineras deben tomar sus insumos y anotarlos, lo cual no siempre resulta fácil para ellas por la premura con que deben cocinar los alimentos. Solamente hay dos cocineras, una en el turno matutino y una en el turno vespertino. Y bueno, pues esto ocasiona que el inventario no se lleve de una manera adecuada, pues no hay una coincidencia entre las entradas y salidas. Aquí, bueno, este formato es un formato que manejaban en el área de cocina, pero solamente era de salidas, no había un formato de entradas. Cuando yo empecé mi rotación, hice este formato para saber qué era lo que entraba, ¿no? Y si había una coincidencia, pero bueno, eso no era suficiente porque, pues la verdad es que no había coincidencia o se podía pasar por alto el anotar cualquier, cualquier producto que salía de almacén. Y bueno, se pretende que las personas involucradas en el proceso de requisición, compra, recepción, almacenamiento, rotulado y revisión del inventario puedan tener la información a la mano en cualquier momento. Y pues además corroborar que la materia prima se esté usando en las cantidades adecuadas, según el menú cíclico que tienen ahí en la fundación, evitando también la merma de los alimentos. Este proceso representa una ayuda para llevar el control de insumos, permitiendo el flujo de alimentos y evitando el deterioro de esto por factores como el polvo, la humedad, la luz o la fauna nociva. El manejo higiénico de los alimentos y el proceso PEPS tienen una estrecha relación, pues al funcionar adecuadamente este último se garantiza en gran medida la inocuidad alimentaria, sin olvidar la importancia que tienen las buenas prácticas de higiene en el proceso de preparación en los servicios de alimentos. El adecuado almacenamiento de las materias primas asegurará que los alimentos que salen del almacén conserven sus características sensoriales. Este proceso, pues, inicia desde la recepción, como ya lo mencionamos, de las materias primas. Por ello se debe preparar el área. La estación de recepción de alimentos debe de estar siempre limpia y desinfectada. Debe existir un termómetro que esté siempre calibrado y limpio y pues desinfectado. Debe también haber toallas de papel, bolsas de plástico, báscula limpia y desinfectada, etiquetas para rotular los alimentos. Se debe corroborar la temperatura de los alimentos y las características sensoriales de los alimentos perecederos.
Los alimentos congelados deben estar a una temperatura de 18 grados centígrados o inferior, sin presentar signos de descongelación, como la presencia de agua, sangre o signos de recongelación como cristales o escarcha en el fondo del empaque. Los productos frescos de origen vegetal deben contar con las características sensoriales como color, olor, textura, consistencia adecuada, etcétera, rechazando aquellos que tengan magulladuras, un olor extraño, moho, una coloración anormal, fauna nociva, etcétera. Los productos lácteos tampoco deben tener coloraciones extrañas y la fecha de caducidad debe estar vigente y a la vista. En el caso del huevo, debe de estar limpio y con el cascarón íntegro. Las latas no deben presentar abolladuras y las bolsas de lo que son las leguminosas, la avena, el arroz, las sopas, etcétera, deben estar en perfecto estado sin orificios o roturas. Una vez que la materia prima es recibida y revisada, se debe etiquetar por fecha de recepción y almacenar. En el almacén de secos la temperatura debe estar entre 10 y 21 grados centígrados, con una ventilación adecuada, los pisos lisos, los anaqueles deben estar a una distancia del piso mínima de 20 centímetros y a 50 centímetros de separación de la pared. Se deben de pasar los alimentos más antiguos al frente y colocar los nuevos en la parte de atrás. No se deben colocar tampoco alimentos sobre el piso, no almacenar en cajas de cartón corrugado o costales, a menos que este tipo de empaque sea necesaria para la conservación. En el caso del refrigerador y el congelador, estos deben siempre estar limpios, con una iluminación adecuada, libres de malos olores y las temperaturas adecuadas a cada uno. El proceso PEPS se aplica a prácticamente todos los alimentos, a excepción de las frutas y las verduras, ya que estas deberán utilizarse de acuerdo al grado de maduración. Se debe también respetar el acomodo de los alimentos en el área de refrigeración para evitar una contaminación cruzada. Arriba los lácteos, en medio los cocinados y abajo los crudos o los alimentos en descongelación. Bueno, la elaboración de este proyecto está basada en la siguiente normativa. Es la norma oficial mexicana, la NOM 251 SSA1 2009, prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta norma establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de la preparación de los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, con la finalidad de evitar su contaminación a lo largo del proceso. También me basé en la norma F605 Normex 2016, que es el manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo H. Esta norma promueve y fomenta las buenas prácticas en la cadena de producción primaria y secundaria, debiendo aplicarse a los establecimientos dedicados al manejo de alimentos y bebidas en todas sus fases: recepción, almacenamiento, preparación y servicio. Y en los siguientes manuales: el Manual de Manipulación de Alimentos, del Ministerio de Salud de Buenos Aires. Este manual está diseñado para brindar a los manipuladores de alimentos pautas concretas para que estos puedan hacer una reflexión sobre el desarrollo de su trabajo, orientándolos sobre la manipulación de los alimentos desde la preparación al almacenamiento y el consumo. También consulté la guía de buenas prácticas de manejo de alimentos de la Universidad Anáhuac. El objetivo de esta guía es recolectar algunas consideraciones sobre los peligros que implica para la salud la ingesta de alimentos en malas condiciones o manipulados con una higiene deficiente, desde su producción hasta el consumo, aumentando el riesgo de contaminación. Y actualmente con la pandemia, pues este riesgo es aumentado todavía más. También consulté el manual de capacitación para manipuladores de alimentos de la OMS. Este manual tiene como propósito llevar el conocimiento necesario a cualquier persona que manipule los alimentos, orientando sobre las enfermedades producidas por los alimentos, la higiene personal y la higiene en el lugar de preparación y las claves de inocuidad alimentaria. Y por último, en el manual de inocuidad de la Secretaría de Salud y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Este manual menciona a los alimentos y su calidad nutricional y sensorial y cómo ésta puede influir en las enfermedades transmitidas por los alimentos, haciendo énfasis en los requisitos para la implementación de un servicio de alimentación, incluida la normativa, la seguridad en el área de cocina, y también menciona los puntos críticos de control. Como objetivo general, es diseñar una herramienta de control para la optimización del sistema PEPS en el área del almacén de víveres. Como objetivos específicos, tenemos
la realización de un formato digital que pueda facilitar este proceso para que el inventario arroje datos reales, así como evitar el rezago de materia prima en el almacén de víveres por un acomodo inadecuado. Y bueno, la propuesta de mejora es la realización de un formato en Excel que contendrá una tabla dinámica en la cual inicialmente se introducirán los datos del inventario inicial, así como códigos para cada producto, el nombre del producto, y cuando se tenga ya hecho el inventario, se introducirán los códigos de cada producto, la fecha y la cantidad que ingresará al almacén. También se introducirán las salidas del almacén por medio del código de producto, fecha de salida y cantidad. Esto para facilitar la introducción de los datos en el formato PEPS digital. Se etiquetará cada artículo con el código que se introdujo al formato, como por ejemplo bueno, ya tiene su código, se le pone el código, automáticamente, bueno, al poner el código, da el nombre del producto. Ya nada más tendría que llenarse el campo de cantidad y, bueno, pues el campo de fecha. También se dará una plática de capacitación en donde, bueno, se enseña al personal de cocina cómo se deberán introducir los datos en la tabla dinámica y dónde encontrarán el código de cada artículo. Además, se creará una carpeta compartida, que es, bueno, esta, para las personas involucradas en el proceso, como la nutrióloga, el auxiliar administrativo, el gerente general, puedan tener la información adecuada del inventario y sepan qué está entrando, qué está saliendo, qué es lo que se está consumiendo más, qué no se consumió, etc. Los instrumentos que se utilizarán para dar seguimiento y evaluar el proyecto de mejora son un diagrama de flujo para que las personas que vayan al almacén este, a, a, a guardar los productos sepan cuáles son los pasos a seguir para poder introducir correctamente los datos en la tabla dinámica del formato PEPS digital y, bueno, se dé un adecuado seguimiento del proceso hasta su salida de almacén. Se realizará también una encuesta de satisfacción para el personal involucrado en el proceso para saber qué falta, qué se les facilita, qué no, si está haciendo este programa adecuado o no. Y bueno, al aplicar esta propuesta de mejora del sistema PEPS en el almacén de servicios de alimentos, se espera que puedan tener un mejor control del inventario por medio de la optimización del funcionamiento del sistema PEPS, la simplificación del registro de movimientos de entrada y de salida de los productos del almacén, la reducción en el tiempo del registro de productos, tanto de entradas como de salidas, y la fácil revisión de existencias para la elaboración de las requisiciones. La exactitud en los registros y control físico de los artículos, evitar el rezago de productos y por lo consiguiente el desperdicio de estos. Este proyecto tiene la finalidad de optimizar el funcionamiento del almacén y hacer el proceso PEPS más fácil para las personas encargadas de realizarlo. En este caso, el personal de cocina para la aplicación de entradas y salidas de almacén y para la nutrióloga en el caso de las entradas al almacén. Pues a fin de cuentas la nutrióloga es la que tiene que hacer prácticamente todo, o sea, tiene que meter al almacén, a hacer las entradas, en este caso, bueno, no lo había, pero cuando se hizo cuando se propuso esto, bueno, pues ella tendría que hacerlo en dado caso de que no hubiera personas que le ayudaran, personas de servicio social, entonces pues ella tiene que revisar, tiene que checar los inventarios, entonces pues también es como facilitarle a ella este trabajo, porque aparte de esto, ella se dedica a la parte de estar checando a las niñas, o sea, ella las mide, ella las pesa, ella les lleva totalmente la alimentación y aparte, bueno, las juntas que tiene con los familiares, bueno, pues sí se le carga un poquito el trabajo, entonces pues facilitar el trabajo para ella y pues para las cocineras que también andan corriendo todo el tiempo. Y bueno, esta es la bibliografía utilizada en el proyecto de mejora, como ya lo había mencionado. Gracias. Bueno, ahora continúo con la parte del tema de investigación. Mi tema de investigación se titula Influencia de la alimentación en personas con diabetes mellitus 2. Y bueno, en la actualidad, un gran porcentaje de la población mexicana vive con diabetes. Esta situación se relaciona con un inadecuado estilo de vida y es cada vez más común en etapas tempranas del ciclo de la vida. Esta enfermedad es uno de los principales problemas de salud pública,
ya que deriven padecimientos como ceguera, insuficiencia renal, amputación de miembros inferiores, entre otras. Además, este padecimiento representa la segunda causa de muerte en México. La diabetes es considerada una enfermedad metabólica, pero tiene una estrecha relación con los hábitos alimenticios. Por esta razón, es indispensable informar a la población sobre los beneficios de una adecuada alimentación con la finalidad de mejorar su calidad de vida y retrasar las complicaciones originadas por un mal manejo nutricio. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el atlas publicado en el 2007, menciona que a nivel mundial 425 millones de adultos viven con diabetes y se pronostica que esta cifra pudiera aumentar a 629 millones de personas en el año 2045. Entre los ejes principales en personas que viven con esta patología se incluye la educación en diabetes, siendo indispensable como profesional de la nutrición tener los conocimientos adecuados para poder orientar de manera correcta a las personas que viven con diabetes, debiendo hacer partícipe al entorno familiar para que estos cambios sean mantenidos a lo largo del tiempo. Mi interés en este tema es precisamente porque en el entorno social donde estoy existen muchas personas con diabetes, lo que me ha permitido darme cuenta de lo necesario que resulta una adecuada educación en materia nutricional. Además, mi pretensión es cursar un diplomado en educación en diabetes para poder brindar apoyo en la prevención y el manejo de prediabetes y diabetes, fomentando cambios positivos como comer de manera saludable para reducir riesgos y enfrentar los retos tomando una actitud positiva. Y bueno, la diabetes, como ya lo mencionamos, es la segunda causa de muerte en México. En la última encuesta de Ensanud, los datos arrojaron que el 10.3% de mujeres y el 8.4% de los hombres de la población encuestada no recibieron un diagnóstico previo de diabetes. Y bueno, la OMS también menciona en su informe mundial sobre la diabetes que esta puede producir diversas complicaciones y aumentar el riesgo de muerte prematura. Entre las complicaciones derivadas se menciona, infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, como ya lo habíamos mencionado, amputación de miembros inferiores, pérdida de agudeza visual y neuropatía. Mi pregunta de investigación es cómo influye la alimentación en las personas con diabetes mellitus tipo 2. Entre los objetivos, bueno, el objetivo general está el de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen diabetes por medio de una adecuada intervención nutricional y como objetivos específicos, la identificación de los factores de riesgo nutricional para el desarrollo de diabetes mellitus y desmitificar las creencias que evitan el consumo de algunos tipos de alimentos. La estrategia de búsqueda de información se realizó en sitios web como Google Académico, fundaciondiabetes.org, Diabetes Journals, Redalink, Cielo, PubMed. Los criterios de inclusión, bueno, fue en cualquier idioma y estudios de antigüedad igual o menor a 10 años. Entre los criterios de exclusión, bueno, fueron estudios mayores a 10 años y pues páginas no confiables. La estrategia de búsqueda fue en artículos indexados, literatura científica, por fecha de publicación, por tema y palabras de raíz, y pues los operadores de búsqueda, que son los operadores booleanos, AND, OR y NOT. Bueno, este es el acervo bibliográfico. Este primer estudio nos habla de cómo influye la alimentación en la progresión bioquímica de la aterosclerosis y qué concentraciones de ácidos grasos son mayores en personas que viven con diabetes. Este segundo estudio nos habla del mejoramiento del control metabólico en diabetes tipo 2 por medio de la alimentación y cómo la fructosa proveniente de la fruta podría incluso reducir las concentraciones postprandiales de la glucosa. En este tercer estudio, se evalúa la efectividad y la seguridad del ayuno intermitente y la dieta hiperproteica como estrategias nutricionales en el control glucémico de la diabetes. Y en este cuarto estudio, este estudio nos habla de las recomendaciones nutricionales de macronutrientes y micronutrientes en personas que viven con diabetes, coordinando estas recomendaciones con el tratamiento hipoglucemiante y la insulina. Este quinto estudio menciona cómo una adecuada intervención nutricional de alimentos como las frutas pudieran lograr una interacción benéfica en el control glucémico de los alimentos de los pacientes con diabetes. Este siguiente estudio que está aquí, este analiza la asociación de la ingesta de proteínas
con la presión arterial durante el monitoreo ambulatorio en pacientes con diabetes mellitus 2. El siguiente estudio aclara la asociación entre la ingesta de proteína proveniente de la dieta y los cambios en la tasa de filtración glomerular estimada en pacientes con diabetes. Este siguiente estudio evalúa si las dietas ricas en proteínas mejoran los estudios glucémicos en personas con diabetes. Este estudio de aquí abajo determina los efectos del ayuno intermitente en pacientes con diabetes para poder identificar los riesgos y beneficios de este tipo de dietas en estos pacientes. Bueno, este primer estudio que tenemos aquí también nos habla de la determinación de si una dieta rica en huevo, esto sería 12 piezas más o menos a la semana, en comparación con una dieta baja en huevo, menos de 2 por semana, afecta el perfil lipídico, particularmente la parte del colesterol, HDL en personas con prediabetes o diabetes. Y este último estudio que tenemos aquí compara los efectos de una dieta baja en hidratos de carbono, alta en grasas insaturadas y baja en grasas saturadas, con una dieta alta en hidratos de carbono, baja en grasas sobre el control glucémico y los factores de riesgo en enfermedad cardiovascular en diabetes mellitus. Bueno, las normas utilizadas para esta investigación, prácticamente todas tienen que ver con la parte de la protección de los datos a los particulares. Se utilizó la Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, la norma oficial mexicana NOM 012 SSA 3 2012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, el Código Nuremberg, que habla sobre las normas éticas sobre la experimentación en seres humanos, la Declaración Helsinki, que nos da los principios éticos para la investigación médica en los seres humanos, el informe Belmont, que menciona los principios y las guías éticas para la protección de los sujetos humanos de investigación, pues también la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y por último, bueno, la NOM 015 SSA 2 2010, que habla pues de la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. Y bueno, con el desarrollo de esta investigación, se pretende ayudar en la educación nutricional a las personas que viven con diabetes, para que éstas puedan identificar los alimentos más adecuados a incluir en su dieta diaria, así como la desmitificación de creencias erróneas en cuanto a la alimentación, en este caso como la parte del huevo, ¿no?, que hablábamos en el estudio hace ratito, lo que impide una adecuada nutrición por desconocimiento. Además, esta investigación proporcionará las bases necesarias en cuanto a conocimiento para el desarrollo de futuros estudios míos que puedan ayudar en mi formación académica, ya que una de mis metas es enseñar las bases de una adecuada alimentación que ayude al control de la glucosa y así poder retardar las complicaciones derivadas de la diabetes a la población que vive con este padecimiento, pudiéndoles otorgar las herramientas necesarias para que estos pacientes mantengan conductas para el manejo óptimo de su diabetes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.